A ver si lo tenemos acá. Ya se restauró la conexión. Buenos días a todos, Dios los bendiga. Vamos a hablar para que el Señor nos hable, ¿no? Necesitamos que Dios nos hable. Necesitamos que, como dice la palabra de Dios, el mismo Señor Jesús lo dijo, ¿no? Sus palabras son espíritu y son vida. Entonces necesitamos que Dios dirija nuestras almas, nuestro corazón a la vida, a la fuente de vida, amén. Bueno, amado Rey de Gloria, Señor, te damos gracias por este tiempo de alabanza que nos has permitido tener, Señor, de cantarte cosas preciosas, Señor amado, porque tú eres digno, Rey, porque tú dices todas las cosas de más valor, Padre, para que nosotros tuviéramos salvación, Señor amado. Yo te pido que tu palabra penetre en lo profundo del corazón, Señor, y así como tú hablaste, Señor amado, de aquellos campos, Señor, que recibieron tu palabra, las semillas, Señor, y dieron fruto a 100 por 1, Señor, así podamos hacer nosotros, Señor, para, Señor amado, corresponder a ese amor precioso que has tenido, Padre. Perdónanos, Señor amado, toda falta de respeto contra ti, Señor, toda traición, Señor amado, toda impuntualidad, Señor amado, toda desobediencia. Y ayúdanos, Señor amado, ayúdanos, su palabra dice que tú eres nuestro Dios que nos esfuerza, Señor amado. Ayúdanos a darte el primer lugar, Señor, porque tú eres digno, Padre. Te pedimos que nos hables, Señor amado, el pan de vida, Señor, el que nos convierte, el que nos transforma, Señor. Dánoslo hoy, Señor, y que lo podamos recibir, Señor amado, con agrado, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a buscar una cita que está en Isaías 55, versículo 8. Son muchos de los, hay muchos versículos que son, yo no sé si es que son fáciles de memorizar o que la gente los coge como amuletos o pasan muchas cosas, ¿no? Pero cuando Dios trae como la profundidad de eso en nuestras vidas y nos da la inteligencia espiritual para entender, toma otro sentido la palabra, ¿no? Alguna gente anda diciendo por ahí, y eso se dice mucho, ¿no? La gente cree que sabe muchas cosas. La gente cree que tiene su opinión y la expone al público, y no, esa persona es un filósofo porque su opinión, mejor dicho, es importante para todo el mundo. Y decimos burradas en medio de nuestras opiniones, cosas sin sentido, ¿no? Hay un dicho que la gente tiene que dice que Dios dice, ayúdate y yo te ayudaré. Y si usted lo busca en la Biblia, no hay absolutamente nada de esas cosas, ¿no? Entonces, cuando realmente Dios da revelación y nos habla, le da sentido a lo que dice la Biblia, ¿no? Y también le da sentido a las cosas que uno anda diciendo por ahí que no tienen nada, son cosas que toca ir desechando, ¿no? Dichos populares, que a veces la vida nuestra la basamos en esos dichos populares, ¿no? En las jergas, en todo lo que uno se inventa en la calle. Pues cuando Dios le da el significado verdadero a su palabra, es cuando comprendemos que Dios está interesado en nosotros. Amén. Amén. A veces nos pasa, y le pasa a mucha gente, pero le pasa más seguido a los que dicen, uy, no, esos evangélicos son locos, los aleluyas, les pasa más seguido, que les da miedo acercarse a Dios. Les da miedo escuchar que venga una palabra y le diga, venga, conozca el Evangelio. El Señor ha hecho esto por usted y también quiere esto de usted, ¿no? La palabra habla de un hombre al cual el apóstol Pablo le predicó. En ese momento no me acuerdo si era un rey o era un magistrado, bueno, era un hombre importante. Y el apóstol Pablo comenzó a hablar de las Escrituras y comenzó a hablar del dominio propio. Dice la palabra que el tipo se asustó. Y a veces nos pasa eso, nosotros nos asustamos. Cuando recibimos una palabra de Dios nos asustamos, porque requiere compromiso, porque requiere dejar de nuestra voluntad en las manos de Dios. Y de una vez la carne dice, uy, no, pero es que la pasamos bueno haciendo esto, uy, no, pero es que la libertad, y es que la musiquita, y es que el paseo, y la cervecita. Yo no sé qué le ve la gente a comerse un almuerzo con una cerveza, ¿no? Yo que fui un tomador, jamás me tomé un almuerzo con una cerveza. Yo no sé qué le ve la gente a eso. Ahora, conociendo la verdad que el agua de esa cerveza sale del río Bogotá, bueno, la que fabrican acá, no sé las otras. Cuando uno se va acercando a Dios, le va mostrando su verdad. Y si usted no se enamora de Dios cuando Dios está mostrando su verdad,
difícil, un caso complicado. Amén. Por eso dice el Señor que son muchos llamados, pocos escogidos. Pero cuando la verdad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios no transforma su corazón, yo estoy por pensar que ustedes de verdad siguen la evolución del mono y no entiende al Señor. O de verdad vienen de los extraterrestres o alguna cosa pasa. Pero cuando Dios demuestra su verdad y nosotros nos muestra su verdad y nosotros no tenemos un cambio, algo está pasando, ¿ven? Entonces cuando Dios trae su verdad y su interpretación a su palabra, esas cosas tienen que cambiar nuestro pensamiento, ¿ven? Esa revelación. Quiero que miremos un segundo Isaías 55, versículo 8, que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, volvemos al hecho de que a veces tenemos dichos populares y a veces nosotros fundamentamos nuestras vidas en esos dichos populares o en las filosofías que los hombres han inventado. Hace poco estaba viendo un video de cosas de historia que publican y publicaban la historia de un tipo que se llamaba Maquiavelo. Era un filósofo romano y el tipo, ese hombre se inventó las bases de la política moderna. Le hace falta uno estudiar y dirigirse a las fuentes de la verdad, ¿no? Entonces resulta que este hombre fue uno de los que inventó esa famosa frase que dice: el fin justifica los medios. Pero el hombre creaba filosofías dirigidas a la política. Y yo ahora digo, ¿por qué hay tanta corrupción en la política? Porque las bases son corruptas. Este hombre decía: el fin justifica los medios. O sea, si usted quiere llegar a un puesto alto, tiene que hacer lo que sea, legal e ilegalmente, pero llegar a ese punto allá. Tanto que nosotros tenemos el dicho en nuestra boca y a veces lo decimos. A veces decimos: uy, este tipo tiene un pensamiento maquiavélico. Pero ¿de dónde viene ese cuento? Resulta que era un tipo que se llamaba Maquiavelo. Y desde ahí quedó ese refrán, ¿no? Y ese hombre tiene un pensamiento maquiavélico. Pues resulta que ese Maquiavelo fue el que fundó estas bases de la política moderna. Yo no sé a cuántos les gusten las políticas, espero no ofenderlos, pero las verdades de Dios nos confrontan. Bien dice el Señor a veces no, la palabra dice que está en las cosas de Dios, no se enredan los negocios de la vida, con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Entonces, decimos muchas cosas con nuestra boca, pero no entendemos ni siquiera lo que decimos. Amén. De igual manera, a veces nos pasan en los caminos de Dios. La palabra de Dios dice que los pensamientos de Él son más altos que nuestros pensamientos. Yo no sé en qué está pensando usted en este momento. No sé cuál sea su vivir, su trayectoria de vida, lo que le haya pasado una semana antes, o un mes antes, o unos 41 años antes, en el caso mío. Muchas de esas cosas que nosotros hemos vivido nos proyectan a querer algo, o a estar pensando en algo, ¿no? O a estar dándole vueltas a un pensamiento, a una ofensa, a alguna frustración, o a tener deseos de ser alguien en la vida, alguien grande, alguien poderoso, o a alcanzar muchas cosas, o a lamentarse por lo que le esté pasando en este momento, o le haya pasado en el pasado. La palabra de Dios dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y sus caminos son más altos que los nuestros. Amén. Dios tiene planes mejores que los nuestros, planes de excelencia. Amén. Por allá en Jeremías dice la palabra y dice: yo sé los pensamientos que tengo para ti, son pensamientos de bien, de bienestar, de bendición. Esos son los pensamientos de Dios para nosotros. Amén. ¿Cuántos hemos caído como en una crisis de fe? Y eso pasa mucho cuando entramos como al Evangelio, como que Dios nos toca a nosotros el corazón y entendemos que Él nos ama, que Él es bueno, y comenzamos a dar pasitos. Eso parece como con los niños pequeños, ¿no?
nos ponemos felices y yo me imagino que el Señor es como el papá que está feliz porque el niño aprendió a caminar y está esperando allá con el brazo extendido. Pero comenzar a dar esos pasos trae también dolores, ¿no? Yo no me acuerdo de ese tiempo, yo creo que es difícil de que uno se acuerde el tiempo cuando comenzó a caminar, pero los que tenemos hijos podemos decir que es una época donde uno como papá anda como estresado, como preocupado, como pendiente que el pelado no se va a romper la cabeza, los dientes, todo, porque se pegan con todo, ¿no? Se caen, mejor dicho. Así nos pasa a veces, tenemos como esa crisis de fe y decimos, ¿por qué si yo quiero agradar a Dios? ¿Por qué si su palabra entró en mi corazón y yo tomé la decisión de hacerle caso? ¿Por qué la cosa se pone tan difícil? Y muchos no logran pasar esa etapa, muchos se quedan atrás por eso. Con Yuri nos hemos puesto a hablar de, bueno, a veces hablamos de muchas cosas, ¿no? Pero por lo general, como en la etapa que está uno pasando de los 30 hacia arriba, 40, ya el cuerpo no reacciona de la misma manera, ¿no? Que me dolió aquí, que me dolió acá, que me dolió por allí, que me tienen que hacer una cirugía acá. Y uno le tiene miedo a ese dolor, ¿no? Y es doloroso. Cuando le vienen y le dicen a usted, bueno, venga, aquí la vamos a abrir aquí, le vamos a poner esto, le vamos a poner lo otro. Y uno le huye al dolor. Eso nos pasa a veces cuando estamos iniciando una vida cristiana, ¿no? Y uno piensa, no, pero es que esto es ilógico. Incluso yo lo puedo decir por mi propia experiencia. Porque si uno quiere hacer las cosas bien, todo se pone en contra. Y uno a veces no quiere enfrentar esto, ¿no? Y yo digo que, bueno, en esas cosas podemos generalizar. Cada uno tiene sus asuntos diferentes, pero viene siendo como lo mismo. Y un ejemplo claro de esto es lo que Dios hizo con su pueblo Israel cuando lo sacó de Egipto, ¿no? Esa predicación hablaba, el pensamiento como central de esa predicación es analizar un poco el libro de Éxodo. A veces nos centramos como en el pueblo de Dios, ¿no? A veces nos centramos en un personaje el cual profetiza muchas cosas de Cristo, ¿no? Muchas cosas que se dijeron en el Antiguo Testamento traen las referencias contundentes de lo profético del Señor Jesucristo. En este caso, pues es Moisés, que Dios lo llama como un libertador, que Dios lo llama como un profeta, ¿ven? Como el hombre que trajo la ley para enseñarle al pueblo, como el hombre que Dios puso para establecer un sitio de reunión entre Dios y nosotros los hombres. Amén. Pero detrás de todas estas cosas tenemos que poner la mirada en el Señor. Amén. El libro de Éxodo trae muchas cosas. Principalmente el significado de Éxodo quiere decir salida o partida, ¿no? Ustedes han escuchado por ahí un festivo en las noticias cuando comienzan a decir que el plan Éxodo, cuando toda la gente aprovecha que es un puente y sale de Bogotá a pasear, y no vienen a culto, sino que se van por allá para la piscina y todo eso. Bueno, esa es la interpretación de esa palabra, ¿no? Salida. Y la palabra habla, el Señor habla en varios versículos, que es cuando Él sacó a su pueblo de la casa de servidumbre. A veces nosotros no entendemos esto. No entendemos que somos esclavos. El Señor dice, les decía a algunos, ustedes son esclavos de sus vientres. Y me dice, no, pero ¿cómo va a ser tan duro el Señor? Sí, uno es esclavo de la barriga, ¿no? No desayunó, no almorzó, no comió. En cualquier momento puede desmayarse por ahí, del hambre, ¿no? ¿Para qué trabaja usted? Para comer. Usted está tranquilo por ahí leyendo la Biblia y llega su hijo, mami, tengo hambre. Somos esclavos de la barriga, así nos hizo Dios, qué culpa. Pero también Él suple nuestras necesidades. Pero bueno, eso es una necesidad física, ¿no? Ahora hay que mirar lo espiritual. El Señor habla y le dice a los judíos, el Señor Jesús, dice que si nosotros guardamos sus mandamientos, porque la palabra es para todos nosotros, seremos verdaderamente libres. Y ellos les dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y el Señor les responde, el que peca es esclavo del pecado. Esa es la palabra de Dios.
el que peca es esclavo del pecado, es un estándar para la vida de todo ser humano. Y la Biblia nos declara, y conscientemente los que estamos aquí sentados, yo quiero que ustedes reflexionen esto y no piensen en la gente que está fuera de la iglesia, sino en usted que está ahí sentado. La Biblia dice que no hay hombre que no peque. Amén. Eso dijo el rey Salomón, eso dice el libro de Romanos, que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, si usted considera que no es pecador, la Biblia dice que usted hace a Dios mentiroso. ¿Ven? Y si usted no es pecador, entonces yo no sé qué está haciendo aquí en la tierra. Pero ese es el engaño que nosotros nos creamos, ¿no? Que uno es bueno, lo que orábamos hoy con Heidi esta mañana. Y uno cree que porque viene a la iglesia es bueno y es mejor que los demás. Antes yo vengo a la iglesia porque necesito más de Dios, amén. Porque el Espíritu Santo me revela que en mí hay pecado. ¿Y quién dice que me liberta a mí de mi pecado? Cristo, ¿ven? Que ya otra gente esté equivocada y esté pidiendo a la Virgen que perdone sus pecados y que los salve, o que le esté pidiendo a Buda o a una cantidad de entidades a las que ellos le piden. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero en lo que veníamos, dice la Biblia que no hay hombre que no peque. Amén. No hay hombre que no cometa una falta delante de Dios. Entonces eso nos hace entender que nosotros necesitamos de Dios. A veces nos fijamos solo en las necesidades físicas, ¿no? Necesito pagar el recibo, necesito matricular a los niños, Señor, dame. Pero el punto principal al que vino el Señor no fue a saciarnos la barriga, y la Biblia comprueba lo que dice el Señor Jesús. Ustedes me están buscando a mí porque se llenaron la barriga de pan. Y eso le pasa a la mayoría de gente. Nos ocupamos de lo terrenal, nos ocupamos de las apariencias, nos ocupamos de satisfacer nuestras necesidades y uno que otro lujo. Venimos a la iglesia a pedirle a Dios que nos bendiga en ese negocio que nos va a dar plata, pero el alma, ¿qué? Amén. Y el interés personal de Dios es que nosotros seamos hijos de Él, amén. A eso vino el Señor Jesucristo. Entonces este libro de Éxodo muestra que Dios estaba sacando un pueblo de la esclavitud después de hacer muchas señales y prodigios. Ahorita estábamos cantando que Dios es un Dios de maravillas. Amén. Y tal vez usted no ha visto el mar rojo abierto, pero en la vida de uno, yo estoy seguro que alguna cosa pequeña Dios habrá hecho. Lo más insignificante. Amén. El hecho de que Dios lo haya traído acá, eso ya es una maravilla. Porque yo le digo que uno por uno mismo no se puede acercar a Dios. Es necesario que el Espíritu Santo vaya allá adentro y le diga, bueno, ¿va a ir a buscar a Dios? ¿O quiere una vida de fracaso? ¿O quiere una vida triste? Después de uno haber comprobado la presencia de Dios, el corazón le pide, el Espíritu le pide a uno que vaya y lo busque. Amén. La misma situación le pide a uno. Bueno, usted abandonó a Dios, mire dónde está. La Biblia es una fiel testiga del pueblo de Israel cuando abandonaba a Dios y le daba la espalda. ¿A dónde le tocaba ir el Señor a recoger a su pueblo? A la caneca de la basura, ¿no? Cuando estaba desechado, esclavizado. Y me sorprende una cosa preciosa del Señor, porque cuando se habla del libro de Éxodo, Dios llama a Moisés, ¿no? Desde la zarza. Y el Señor le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo. Por eso orábamos hoy y decíamos eso. Es necesario que se levante un pueblo que clame a Dios. Porque las necesidades las tenemos todos los seres humanos tenemos necesidad de que Dios intervenga. A veces decimos, bueno, estamos en Colombia, un país bendecido, un país bonito, país puesto como en el ombligo, casi en el ombligo del mundo, en el trópico, que tiene buena comida, tiene muchas cosas buenas. Y comparamos nuestro país con países que están en desgracia y decimos, no, estamos súper bien. Pero a lo que venimos hablando, ¿no?
en la parte profunda, en la parte espiritual, en la parte que necesita ser transformada por Dios, esa como que la dejamos de última, ¿no? A veces decimos, uy, no, lo que hablábamos hoy con Heidi, no puedo ir porque me toca trabajar, no puedo orar porque tengo afán, tengo una cita, no es que si yo no hago el negocio, no es que si yo no llevo a mis hijos. Dejamos la parte importante, la parte que nos da vida, la dejamos de últimas. Yo meditaba eso alguna vez que me tocó ir al hospital de urgencias, y uno en un hospital, cuando está allá, que se le duele todo y no sabe uno ni qué es, ahí es cuando la gente busca a Dios, clama a Dios, Dios mío, ayúdame. Pero en lo profundo, lo que necesita urgencia en nuestra vida, que es una transformación del corazón, un encuentro con Dios, no lo podemos aplazar más, amén. Yo analizaba un poco la Biblia y después de que Dios hizo tantos prodigios y milagros y la gente lo vio, y la gente vio el poder de Dios en las plagas, y vio que Dios destruyó a estos egipcios, pero a ellos los guardó. Yo analizaba cómo es de duro el corazón del ser humano, ¿no? Y comparándolo un poco con este cuento de la pandemia y todas estas cosas, bueno, somos afortunados porque Dios nos tiene acá y nos tiene con planes. Dios tiene planes para nosotros. Ahorita decía el versículo que Dios tiene planes para nosotros de bendición, pero esos planes de bendición no son que su negocio prospere y crezca solamente, ¿no? La Biblia dice que Dios desea que nosotros seamos prosperados en todo, como nuestra alma prospera. Hubo una predicación hace no mucho tiempo sobre esa palabra. ¿Qué es la prosperidad? Que usted conozca a Dios y haga la voluntad de Dios. Esa es la verdadera prosperidad, ¿no? Pero Dios quería algo más, no quería sacar un pueblo de esclavos y ponernos a gobernar. Y si nos damos cuenta, esa es la tendencia del ser humano, ¿no? En los tiempos del Señor Jesucristo, ¿qué querían estos hombres que eran guerrilleros? Los celotes, que querían un líder que los llevara, y los mismos discípulos decían, Señor, nos vas a restaurar el reino en este tiempo. Eso quería la gente. Uy, no, ya estamos cansados de esos romanos que nos tienen afligidos. Si nosotros somos el pueblo de Dios, deberíamos gobernar nosotros. ¿Usted se ha puesto a pensar qué sería, qué hubiera sido de Israel si ellos hubieran subido al poder en ese momento? Hubieran seguido en la misma vaina, en la misma rueda, el mismo círculo vicioso. ¿Cuál era el círculo vicioso de Israel en el tiempo de los reyes? Se levantaba un rey que temía a Dios, establecía el reino, hacía la voluntad de Dios, se moría ese rey, se levantaba un hijo de ese rey perverso, malo, que destruía todo lo que el rey había hecho, ponía altares a Baal, a Acera, rendía culto a las estrellas del cielo. Ese era el círculo vicioso del pueblo de Israel. En el tiempo de los jueces se levantaba un juez justo que hacía la voluntad de Dios, reinaba 20, 30, 40 años y nuevamente el pueblo se volcaba a la idolatría. Entonces, por eso es necesario que Dios reine en nuestro corazón. Y vuelvo a lo que estábamos hablando ahorita, le tenemos miedo al dolor, a los compromisos. Le tenemos miedo a dejar de trabajar una hora para dedicarse a Dios. Porque es que si no entrego ese trabajo, porque es que si no abro, y estamos tan aferrados a Egipto, como lo hacía el pueblo de Israel cuando salió. A veces decimos, cuando escuchamos estas predicaciones del Antiguo Testamento, a ese pueblo de Israel, si era bien malo, ¿no? Eran perversos, pero la Biblia está hablando de nosotros mismos. Estamos sujetos a las cosas del mundo todavía en muchos aspectos. Y por eso es necesaria una renovación, ¿amén? Por eso es necesario dejar el temor y dejarnos transformar por Dios. A veces le tenemos mucho miedo a estas cosas, pero si somos hombres y mujeres de fe, nos damos cuenta que el mejor plan lo tiene Dios, ¿amén? Si usted ha leído la palabra, se da cuenta que el mejor plan lo tiene Dios. Y si de pronto usted está frustrado por algo, yo quiero que usted haga la reflexión y mire hacia atrás y su vida no ha cambiado. Su vida no ha cambiado, aunque usted tenga problemas, no es una mejor persona de la que era antes.
En muchos aspectos, no estoy diciendo que esté perfecto, ¿no? Porque faltan muchísimos más. Y de hecho lo que pasa en la vida de nosotros es que Dios va quitando como cosas superficiales. Y las más difíciles están allá dentro del corazón aún. Amén. Es como si Dios nos llevara de menos a más. Y en todos los aspectos, Dios nos quiere bendecir más, pero también quiere que usted le entregue más su corazón. Amén. Más su vida, más sus decisiones, más su tiempo, más su confianza. El pueblo de Israel vio las señales, ¿no? Dice la palabra que fueron sacados con mano poderosa de Egipto. Pero Dios quería mucho más de ellos. Dios no quería ver, bueno, saqué un pueblo de 2 millones de rebeldes. Yo los amo, lo que hacemos a veces como papá, ¿no? Yo los amo y les voy a dar la tierra prometida. Yo quiero que sean un pueblo. Vayan y entren allá. Sigan siendo rebeldes. Vayan y destruyan todo lo que yo tengo allá bueno para ustedes. No. Después de que ellos salieron de la tierra de Egipto, dice la Biblia que duraron 3 meses y medio en llegar al monte Sinaí. Después de murmurar y pelear por la carne, por las papas, por el arroz, por la ropa. ¿Cuál es nuestra rebeldía contra Dios? ¿Usted se ha puesto a pensar por qué a veces endurece uno el corazón contra Dios? Estamos hablando de los que estamos aquí, asistimos a una iglesia y venimos cada 8 días a buscarlo a Él. ¿Cuál es la pelea contra Dios? El que me dice, no, yo nunca peleo contra Dios. Yo y el Señor somos amiguísimos. La pelea contra Dios es esa carne que no nos quiere dejar acercar a Dios. ¿No se dice que las contrataciones del pecado son con la carne? Y ya va comenzando uno como a encontrarle sentido a todo lo que el Señor dice, ¿no? Es necesario andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Usted como cristiano que está ahí sentado, como hombre o mujer que quiere agradar a Dios, analice en qué momento usted se ha separado de Dios. ¿En qué momento se ha endurecido por Dios? ¿No ha sido por darle un poquito de una cucharadita de pecado a la carne? ¿Por darle un poquito de placer a su carne? Ay, yo sé que Dios me dice que no me meta en yugo desigual con ese tipo, pero es que es tan lindo, mire eso. Es tan bueno conmigo, amable, Él me escucha, me entiende, me trae chocolatinas, me trae flores. Y después tome su atropellada. Así es en todas las cosas. No solamente en elegir a una persona, que es una de las cosas gruesas que habla la palabra, ¿no? No se meta en yugo desigual, sea con una persona, sea en un negocio. Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Amén. Pero entonces estamos siempre en el mismo debate. Cuando el profeta Elías fue a confrontar a todo ese montón de gente allá con los profetas de Baal, ¿qué les decía Dios a través del profeta? ¿Hasta cuándo van a claudicar ustedes entre dos pensamientos? Él hablaba de los demonios y de Dios, ¿no? Pero es una palabra también aplicable a nuestra vida. La guerra del pueblo de Dios es estar dividido, y Dios estableció eso así, para ver qué vamos a hacer nosotros. El Señor dice que llevó a este pueblo al desierto para probar qué había en su corazón. Y la guerra casada la tenemos con la carne, ¿no? Dios dice que puso enemistad entre la carne y el espíritu para que nuestra alma no haga lo que quiera. Esa es la guerra que tenemos casada. Y el profeta Elías decía, ¿ustedes hasta cuándo van a pelear en dos pensamientos? Obviamente la carne, ¿a quién le hacía caso en ese momento? A Baal y a todos esos demonios. ¿Por qué? Porque habían orgías y fiestas y toda clase de cosas que satisfacían la carne. Que ese era el culto que se le hacía a esos demonios en ese tiempo. Y bueno, incluso ahora, ¿no? Esa era la pelea entre la carne y el espíritu y las cosas de Dios. Y el pueblo de Dios tiene que tener una confrontación. Yo decía a veces, hablando como una ilustración de lo que voy a decir, de cuando uno está aprendiendo inglés.
Y a uno se le dificulta el inglés, entonces uno dice, bueno, ¿por qué no todo el mundo habla español? Sería más fácil que todos hablaran español. Y uno dice, ¿por qué las cosas de Dios a veces son tan difíciles? ¿Por qué le cuesta a uno tanto someterse a Dios? Y realmente es porque la carne está amando más los deleites del pecado que las cosas de Dios. Obviamente la palabra dice que la carne no puede hacer la voluntad de Dios. Pero dentro de usted y de mí hay un alma que necesita, que toma las decisiones y que necesita la intervención de Dios. Amén. Amén. Entonces, volviendo a lo del Éxodo, ellos vieron las maravillas, vieron el poder de Dios, escucharon la voz de Dios. Pero el corazón estaba inclinado a lo malo, ¿no? Ustedes se acuerdan que cuando Moisés subió al monte, ellos hicieron el becerro de oro, ¿no? Y comenzaron a adorarlo. La carne no puede hacer la voluntad de Dios. Ellos traían esa costumbre de Egipto. Yo me ponía a pensar, antes de leer un poco la Biblia, estos señores, ¿de dónde sacaron un becerro? ¿De dónde? Pues lo traían de Egipto en su corazón. Traían el mecanismo del mundo, lo que nos pasa a nosotros. Hagamos este negocio así de esta manera, no porque eso es ilegal y bajemos impuestos. Ay, hágale, que eso nadie se da cuenta. Traemos esa tendencia. El rey David dice que en maldad lo concibieron sus padres y él fue formado en maldad. Y en esa oración, en ese salmo dice: lávame de mi maldad, lávame de mi pecado. Esa debería ser la condición de un hombre como el rey David, que adoraba a Dios y amaba lo que era de Dios, aunque fue un hombre que cometió errores gravísimos. No fue como Salomón, que Salomón pidió sabiduría. El rey David pedía la presencia de Dios, el Espíritu. La oración dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu. El hombre amaba a Dios, con miles de errores y defectos, como usted y como yo, con esos pecados terribles que él cometió. El hombre era un hombre que se humillaba delante de la presencia de Dios. Y Dios le concedió cosas preciosas, como participar del linaje del Señor Jesucristo. Pero a veces cuando nos sentamos aquí y escuchamos una palabra, pues creemos que ya todo está bien, que ya fuimos transformados. Sí, ciertamente lo que lo transforma a uno es la presencia de Dios y la palabra de Dios. Es lo que nos transforma. La Biblia dice que es necesario que nuestro pensamiento sea renovado. ¿Amén? Amén. ¿Cómo piensa usted lo bueno? Pues escuchando la palabra de Dios. ¿Mala decisión? Traigan unos tamalitos y nos quedamos aquí viendo televisión. Mala decisión. Yo no estoy diciendo que el tamal sea malo. Yo no estoy diciendo que si usted duerme 2 horitas más sea malo. No estoy diciendo que si usted se va para la ciclovía el domingo sea malo o a jugar un partido. Lo malo es que usted está dejando las cosas de Dios a un lado y dándole gusto a su carne. Amén. Ahí es cuando entra la desgracia de todos nosotros. Yo me pongo a pensar qué pensará el Señor que venga aquí un viernes esperando a toda su iglesia y no vienen sino 2 o 3 personas, y tenía un regalo precioso para darles a ellos. Eso es lo malo. Dice la Biblia, lo dice: puestos los ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Cuando quitamos los ojos del Señor y nos ponemos en nosotros, es terrible, ¿no? Porque comenzamos a ver necesidades por todo lado. Así usted tenga de todo. Uy, que tengo verde, azul, morado, fucsia, a naranja. No, me faltan los Camel, me los voy a ir a comprar. Sea lo que sea. Uy, yo ya fui a donde fui, a todo lado. Necesito buscar un destino donde no haya ido nadie, una selva que no haya sido explorada. Ya quiero ir. Comienza uno a crear necesidades y a buscarse males, porque realmente es lo que pasa, ¿no? Imaginen todos esos filósofos en un momento desocupados. Uy, ¿de dónde vendríamos nosotros? Es que nos parecemos al mono. Cosas sin sentido que nos llevan a crearnos males, a tener problemas, cuando quitamos la mirada del Señor. Amén. Entonces, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto?
comenzó a poner la mirada en sus necesidades y no en el poder de Dios. Y no solamente en el poder de Dios, Dios había prometido una tierra donde fluía leche y miel. Amén. Comenzaron a olvidarse esa promesa. A nosotros a veces se nos olvida que el Señor viene, ¿no? A veces como que tenemos uno de los pequeños problemas que tenía Moisés. El hombre comenzó a pensar, uy no, pero esa gente no va a creer que tú te apareciste a mí. Y uno comienza a pensar lo mismo, no, pero es que los demás que no creen en ti van a decir, este tipo está loco porque dice que el Señor viene pronto. A veces nos pasan esas cosas y lo que Dios quiere es que seamos sinceros delante de Él y vayamos y le digamos, bueno Señor, tengo este problema. Y si Dios ha hecho tantas cosas por nosotros, ¿será que no nos va a poner cuidado? ¿No nos va a resolver el problema y no nos va a enseñar? Dios es bello. La Biblia dice, bueno, si alguno pecó, tenemos un abogado. Tenemos un abogado. Todo lo podemos exponer delante del Señor. Hay cosas que uno no puede hablar con las personas, con los hombres, pero el Señor está dispuesto ahí. Amén. Yo, por ejemplo, en lo personal hay cosas que yo no puedo hablar con mucha gente y a mí a veces se me hace más fácil hablar con una persona que acabo de conocer de asuntos que son internos. Y yo me pongo a mirar y el Señor ha sido bueno, aún en los momentos terribles que tuvo su pueblo Israel, Él tenía una solución para todos los problemas. ¿Por qué no acercarse uno a Dios que es bueno? Amén. Si está equivocado no lo va a coger con un palo y ¡pum! Le va a partir la cabeza. No, el Señor enseña. El Señor dice, ¿quién va a tener más misericordia que Dios? Amén. Un psicólogo le puede escuchar 1 hora, 2 horas, depende de la plata que usted tenga en su cartera para pagarle las sesiones. Y le puede dar buenos consejos, realmente sí, le puede ayudar a solucionar muchas cosas. Cuando lo escucha usted puede descargar una cantidad de cosas que ya por dentro. Pero quiere dar consuelo a su espíritu, a su corazón. Dios es el que tiene el mejor plan para nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces, mirando esto de Éxodo, el deseo de Dios era, después de haber libertado y pagado un precio muy alto, ustedes se acuerdan que después de las 10 plagas sobre Egipto, después de que Dios guardó a su pueblo, Dios le mandó a Moisés que ofreciera la Pascua. Esa fue la señal de la salida, ¿no? Ese fue como el rescate que Dios pagó, porque todo esto proféticamente es la anunciación de lo que Dios iba a hacer con el Señor Jesucristo a favor nuestro. A veces vemos un pueblo rebelde y no, nosotros no somos así, nosotros somos juiciosos, tenemos errores, somos de mal genio. Nos gusta a veces de pronto discutir, reparar todas las cosas, pero nosotros no somos como ese pueblo de Israel, ¿no? ¿Qué tal? Y si yo le digo, a veces somos peores en muchos asuntos. Pero lo bonito y el punto de esas cosas es conocer a Dios, ¿no? La palabra de Dios dice que esa era como lo que Dios quería, ¿no? Que la gente creyera en Dios y en Jesucristo a quien Él había enviado. Ese es el punto. Seguimos como encerrándonos en el mismo círculo, ¿no? La raza humana, toda tenemos la necesidad de recibir a Cristo en el corazón, porque todos pecamos, ¿no? Entonces decimos, Israel fue malo porque no recibieron a Cristo. Y si miramos hoy en día, la gente recibe a Cristo para unas cosas, pero para otras no. Para la parte donde se bendice recibimos a Cristo, amén, sí, amén. Pero para la parte donde nos toca hacer cambios en nuestra vida drásticos, donde nos toca poner el cuero para que Dios obre en nosotros y haya un cambio real, nos escondemos. Y pasa igual con el pueblo de Dios. Pero lo que de verdad transforma el corazón es conocer la bondad de Dios, amén. Amén. Y enamorarnos. Yo pensaba, meditaba, no le pide miles de cosas a Dios que tal vez sean necesarias. Y yo pensaba, bueno, yo quiero una casa, un carro, un negocio que funcione. ¿Y qué tal si el Señor viene rápido con nosotros? O me toca a mí irme primero. Bueno, se le quedará la casa a los hijos y todo, pero lo más necesario es
tener una relación con Dios, una reconciliación. Hace poco hubo oración por una señora, pidieron oración por una señora en el grupo de oración. Y a veces uno no entra como él, ¿no? Porque sí, obviamente tenemos que arrepentirnos, se pedía en oración arrepentimiento, que Dios pusiera arrepentimiento para ella, eso es una parte muy importante. Pero como el punto central es la reconciliación, ¿eh? Padre, que esa señora se pueda reconciliar contigo, porque está a punto de morir. Y si nos damos cuenta, el Señor dice que, bueno, mirando la palabra, cuando se habla de arrepentimiento es porque viene un juicio pronto, ¿no? Arrepentidos porque el reino de los cielos ha venido, y el reino de los cielos trae juicio. Pero una cosa ha establecido Dios para nosotros los hombres en San Mateo, dice el ministerio de la reconciliación. Sí, ciertamente Dios va a traer juicio sobre todo ser humano, pero el mensaje más profundo es el amor de Dios para con nosotros los hombres, el mensaje de reconciliación. Cuando ese amor entra, ¿será que usted no se va a reconciliar con Dios? Sí, he hecho lo malo, Señor, he hecho lo malo, necesito arrepentirme de esto. Eso es lo que el Espíritu le dicta a usted por dentro. Mire Dios cómo lo ha amado y usted sigue portándose así. Mire Dios cómo lo ha amado y usted sigue con ese carácter tratando a todo el mundo como un zapato. Es el punto central. La gente no amó a Dios, la gente no se dio cuenta que Dios tenía planes excelentes con ellos, sino que comenzaron a mirar las necesidades. Y a mí me impresiona cómo somos los seres humanos, porque no nos podemos excluir de esa parte, no nos podemos salir. 3 meses y medio duraron ellos, después de que cruzaron el Mar Rojo, hasta el monte Sinaí. Y en esos 3 meses y medio les salió de todo el corazón a ellos. No teníamos agua, no teníamos pan, ojalá Dios nos hubiera matado allá en Egipto. Imaginen las cosas que uno pide, y a veces lo dice uno, ay, ojalá me muera, me quiero morir. Imaginen que Dios nos hubiera matado a ellos sin alcanzar una reconciliación. No sabe uno lo que pide, no sabe uno lo que dice. Es que no había sepulcros en Egipto para que nos hubieran enterrado allá. Y de verdad que uno no está preparado con la mente mundana, carnal, a tener un tris de sufrimiento por Dios. Cuando dicen, a veces cuando habla la palabra de que tenemos que dar nuestra vida por Dios, yo sé que muchos se arrogan por dentro y dicen, ay no, que tal que lo maten a uno y los hijos de uno. Hay temor en mi corazón. La palabra del Señor dice que el verdadero amor de Él echa fuera todo temor. No hemos ido a ese amor para experimentarlo. No hemos sufrido un tris. Ellos no pudieron aguantar hambre ni sed. Si venían de la esclavitud, no pudieron aguantar hambre y sed. Y eso me habla a mí de que era un pueblo bastante orgulloso, ¿no? Uno de ser esclavo, de espartearnos, vamos allá con rejos. Y delante de Moisés, ellos querían tener derechos. De verdad que uno es muy chistoso, ¿no? Todas las sociedades, yo no sé si pasa aquí en Colombia, pero es muy característico de creer tener los derechos que tienen las civilizaciones grandes, los norteamericanos, por ejemplo. Esta semana hablábamos de por qué Estados Unidos es uno de los más grandes consumidores de cocaína, que es una potencia que siente derechos de hacer todo, ¿no? Aquí en Colombia, ¿cuántos vienen a hacer males y tapan ahí con arenita y se los llevan? Pero cuando pasa algo contra un ciudadano norteamericano, mejor dicho, hasta que encuentran al delincuente, ha pasado acá, no ha pasado. En tiempo récord encuentran al delincuente y se lo llevan para allá. Entonces, esos derechos, ese orgullo que cree que la gente tiene de tener derecho de todo, hace que nosotros cometamos errores. Cuando hay orgullo no permitimos que Dios haga transformaciones en nuestras vidas. Pero nosotros teníamos ollas de carne, teníamos ajos, condimentos. Y bueno, si fue así, si hubiera sido así, ¿cómo voy yo a detener el plan de Dios? O sea, no se está pensando en Dios, no, estamos pensando en nosotros mismos, en nuestros beneficios.
Pero de todas estas cosas, Dios sigue teniendo su plan y lo sigue llevando a cabo. Amén. Cuando vamos al final de la historia, nos damos cuenta que hubieron hombres que sí amaron a Dios, como Josué y Caleb. Y en medio de esta travesía, que es algo que nos toca vivir a todos los seres humanos que comenzamos los caminos de Dios, a creer en las promesas de Dios, a esperar en Dios. A mí me impresiona y Dios trae como revelaciones en cuanto a esto. Ellos tenían que esperar la porción diaria de su comida. Amén. Cuando Dios les mandó el maná, decía, bueno, van a recoger para el día de hoy. Y nosotros en nuestra codicia, no, pero échele más. Yo quiero más. ¿Qué hacían ellos? Dice la palabra, que Dios les mandó que no pasara nada de semana hasta el otro día, porque iban a criar gusanos y iba a leer. Y efectivamente eso pasó. Entonces Dios estaba probando el corazón. Dios les dijo, yo voy a probar el corazón de ellos a ver qué andan, a ver si me van a obedecer o no. En eso estamos nosotros. Dios nos tiene ahí a prueba. La palabra de Dios dice que Dios no tenta a nadie porque no puede ser tentado por el pecado, pero sí dice que Dios prueba nuestros corazones. Amén. Con cualquier situación que pueda pasar, Dios se da cuenta cómo estamos. Uy, no me deja a mí por la plata, por los placeres, o por lo malo, o por una mentira, no me deja a mí que yo lo haga. Dios prueba los corazones. Y en ese momento estaba probando la obediencia de ellos. Efectivamente, como le pasa a uno cuando uno es pequeño y la mamá le dice, el papá le dice, no meta el dedo en la corriente, entonces ¿qué hace uno? Va, mete el dedo en la corriente y se lleva su lección. Uy, si mi papá tenía razón. Esas cosas nos pasan, todos estamos como bajo ese mismo filtro. Porque Dios mostró sus maravillas en el monte Sinaí, habló sus mandamientos, y el mismo decreto rige para todos nosotros. Escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Amén. Se lo dijeron a ellos, el Señor nos lo dice a nosotros, ¿no? Jesús dice, bueno, si ustedes me aman a mí, van a guardar mis mandamientos. Y yo voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con ustedes. Cuando el Espíritu Santo está aquí con nosotros, ¿qué hay en nosotros? ¿Hay alegría? Amén. Hay libertad. A mí me impresiona y a veces lo tomo uno como experimento. Y uno me dice que a veces cuando la cosa está tensa en el almacén, porque hace un poco de estrés, ella pone música, se pone a cantarle a Dios y las cosas se suavizan. Cuando la cosa está tensa, uno se pone a orar y el Señor viene y trae libertad. Y porque si eso pasa, uno no lo hace a menudo, ¿no? Porque vuelve y quita la mirada. Cuando la cosa está funcionando bien, entonces, Señor, ya vengo, que yo voy solo, tranquilo que ya vengo. Volvemos a dejarlo a Él y se vuelve como un círculo. Por eso es necesario la transformación. Me acuerdo de la predicación del pastor Mauricio que decía, dígale al Espíritu Santo que lo arrolle. Ay, me da miedo, ¿qué tal que me tire duro contra el piso? Es necesario. La misma manifestación de nuestros físico, de nuestro cuerpo, lo declara. Es necesario una transformación. Amén. Es necesario que nosotros dejemos de huirle a esas cosas. Es necesario pararnos firmes y saber que si tenemos que pasar un momento de necesidad, es porque Dios está obrando algo más atrás de esas cosas. Hay un plan que Dios tiene que es perfecto. Amén. Amén. Que si usted está pasando por lo que está pasando, es porque Dios tiene un plan para su vida. Amén. Pero entonces a veces en ese plan y en esa presión nos sale el Egipto que llevamos por dentro. Pero ¿por qué Dios es así conmigo? Que decían ellos, no, tenemos hambre. Yo me ponía a meditar en la palabra de Dios más atrás dice que ellos salieron de Egipto con ganados, con vacas, con ovejas, con oro, despojaron a Egipto de sus riquezas. Porque van a decir que tenían hambre. Entonces uno le sale con argumentos a Dios que no son válidos. Cuando Dios va al punto y dice la Biblia que el Señor es la verdad, cuando la verdad viene, lo deja uno sin argumentos.
No podían ordeñar una vaca y tomar leche. No podían matar una... Eso. Entonces le salen con argumentos a Dios que no. Es necesaria esa transformación. Es necesario quedarnos ahí donde Dios nos quiere, para que nos quite la ropa sucia y nos vista. Amén. Hay necesidad de dejar de huir a ese momento de confrontación. Yo me ponía a meditar y la Biblia dice que Dios conoce los pensamientos de los hombres que son malos. Dios conoce mis pensamientos. Amén. Y Él sabe en que estoy bien y en que estoy mal. Él sabe en que tengo necesidades. Pero cuando viene uno a decirle a Dios otras cosas, pues Él ya lo sabe. Es necesidad de dejarnos tratar por Dios, amén, y de creerle. Entonces podemos ver que todas esas cosas que le pasaron al pueblo de Israel en medio del desierto fue un juicio contra ellos mismos. Lo que ellos dijeron fue un juicio contra ellos mismos. Hubo una ocasión donde se rebelaron contra Moisés. Y Moisés decía, bueno, pero es que ustedes están rebelando contra Dios, yo no soy nada. ¿Qué enseñaba Moisés? Lo que Dios le decía, vaya y hable allá. Y el Señor Jesucristo decía también exactamente lo mismo. Lo que yo hablo no hablo por mi cuenta, sino lo que escucho del Padre, eso es lo que yo hablo. Después ellos se rebelaron y dijeron, Moisés nos sacó aquí para matarnos a nosotros y a nuestros hijos de hambre y a nuestros ganados. Y Dios ya dijo, bueno, ustedes dijeron eso, sus hijos van a gobernar y ustedes se van a morir. Sus hijos van a entrar a la tierra prometida. Es necesario despojarnos de todo ese orgullo y ser conscientes que todo lo que el mundo dictamina en nuestro corazón nos lleva a estar en guerra contra Dios. Nos lleva a estar en enemistad contra Dios. Dice la Biblia que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Amén. A veces lo experimentamos, a veces lo vivimos. Nos toca humillarnos delante de Dios para que Dios nos levante. Pero vuelven y pasan las mismas cosas. Vuelven y cometen los mismos errores, porque no estamos pensando en esa bendición. Eso le pasó a ellos, no pudieron soportar esas cosas porque no estaban pensando en la tierra prometida. Estaban pensando en la necesidad inmediata. En 3 meses y medio hicieron que Dios se inventara de una forma impresionante. Y ahí Dios les dijo, bueno, no van a entrar ustedes. Y uno es así, uno se queda porque hace sol, porque hay lluvia. Se queda porque apenas me alcanzó el sueldo para pagar. Por muchas cosas, ¿no? Eso habla de una gente que no está meditando en las cosas de Dios. La palabra de Dios dice que Dios guarda en completa paz. Y ellos no estaban en completa paz, ¿no? Aunque habían salido del yugo, aunque Dios haya matado a los enemigos en el mar, no hayan alcanzado la paz de Dios. La palabra de Dios dice que Él guarda en completa paz a aquellos que mantienen pensando en Dios. Amén. También dice por allá, bueno, por nada sea afanoso. Si más bien sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración en fuego. Pues cotidianamente nos damos cuenta cómo descuidamos la presencia de Dios, ¿no? ¿Cómo la descuidamos? ¿Cómo tenemos afán? ¿Cómo tenemos preocupación por el día de mañana? En mayo, en junio, en abril me va a pasar esto. Y se angustia uno. Y son cosas que hacen que el Espíritu Santo se contriste, ¿no? Porque pues, bueno, si yo estoy con ustedes, si yo hice tantas cosas por usted, ¿por qué usted está así? ¿Es que no confía en mí o qué? Pero es necesario retomar las promesas de Dios, amén, y mirar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Alguna vez estuvimos hablando aquí en una predicación de lo que Dios les recomienda a todos los que hablan la Biblia, ¿no? Y de hecho, una de las formas de dirigirse a Dios era esa. Claro, Señor, cuando tú hiciste maravillas y nos sacaste con mano fuerte de Egipto y avergonzaste a todos los dioses, nos pasaste por el mar rojo, por el desierto. O sea, cuando hay un hombre que quiere agradar a Dios, se acuerda de todo lo que Dios ha hecho. Y también de lo que nos espera a nosotros, la salvación, el cielo, la redención, amén.
Eso es lo que medita un hombre que ama a Dios y que está ahí constantemente con Dios. Pero cuando descuidamos eso, pues comenzamos a ver las necesidades, las aflicciones. Lo que tiene a él que no tengo yo. Lo que tiene ese país de allá que no tiene el país de acá. Yo me quiero ir para ese país de allá. ¿A dónde lo quiere Dios? ¿Se ha puesto a pensar ustedes? Yo quiero ganar en euros, pero gano en pesos. Ay, yo quiero tener el cabello de esa mona, mire tan lindo que lo tiene. Y por ahí con cara de indígena. No, si Dios lo hizo así es porque lo quiere para algo. ¿Sí me entienden? Pero hay que meditar en Él. Amén. Señor, ¿por qué me hiciste así? Por ahí me contaron una historia, pues suena como reforzada, pero era una niña que tenía los ojos cafés y los quería tener azules. Bueno, tiene una moraleja bonita, pero me parece a mí como reforzada, ¿no? Y esos ojos cafés tenían un propósito, según la moraleja, ¿no? Todo lo que Dios hace y permite en nuestra vida tiene un propósito porque hay un plan que es mejor que el mío. Amén. Yo me ponía a pensar, ahí en mi trabajo, bueno, yo por qué la convicción. A veces como que no avanza uno y no sobresale como sale un deportista o como sobresale un cantante o como sobresale algún propósito detrás de todas estas cosas. ¿Ven? La necesidad que usted está pasando tiene un propósito también. Dios no hace nada sin que tenga un propósito. ¿Y qué tal si Dios lo bendice con las cosas que usted está haciendo ahorita, que de pronto no las aprecian mucho? ¿Y qué tal si usted, de pronto, sabiendo el arte que sabe Jorgito, Dios le tenga para montar una empresa donde le pueda predicar a la gente? Hay empresas que eran así o son así. Yo trabajé cerca de una empresa donde el dueño asistía a una iglesia y a la hora de las 11, que eran como 15 minutos, una oración de 10 minutos. Eso cambia vidas, hay un propósito. ¿Ven? Y todas las cosas que Dios hizo con el pueblo en medio del desierto tenían un propósito. El propósito de Dios es que usted se deje moldear por Él y deje de ser un bastardo sin papá a convertirse en un hijo. Hablo en el sentido espiritual, ¿no? El Señor que decía, bueno, decía a los fariseos, ustedes son hijos del diablo. Pero Dios quiere llevar, una de las cosas que decía Jesús es que Dios es glorificado en que el Señor Jesús llevará muchos hijos al Padre. Amén. Y si es hijo, pues tiene la naturaleza de su papá, de Dios. Ahora, si nosotros estamos en una iglesia cristiana y nos revisamos a nosotros mismos y sale la naturaleza de los cachos, pues no somos hijos de Dios, ¿no? Dios quiere transformarnos. Y a veces pasan muchas cosas en nuestra vida, cosas que no nos gustan, no entendemos, nos incomodan. Pero no hay que olvidar que Dios tiene un plan con nosotros, amén. Dios dice que no nos dejará ni nos desamparará, que no nos dejará hasta que no termine de hacer lo que Él quiere hacer en nosotros. Entonces es una palabra de exhortación a seguir caminando en el plan de Dios, amén. Sea lo que sea que esté pasando. Porque todos tenemos asuntos diferentes, físicos, espirituales, familiares, todos tenemos asuntos diferentes, pero eso también muestra la confianza y la fe que tenemos en Dios. Amén. Entonces yo les invito a que estemos en pie. Hay muchas cosas que decir acá en la palabra, pero yo creo que Dios ha sido claro. Hay que mirar que cada vez que Dios va a hacer algo con nosotros, es necesario que tengamos una preparación, amén. En el caso mío, sí, yo me estoy preparando también, pero necesito prepararme como Él quiere que yo me prepare, porque a veces uno tiene ideas que no resultan, ¿no? Dios estaba alistando un pueblo para llevarlo a la tierra prometida, para que lo conocieran a Él, y eso requirió de una preparación. Para algunos fue dolorosa, para otros fue placentera, como Josué que estuvo ahí al pie del Señor todo el tiempo. Placentera, y tuvo que haber tenido momentos de aflicción, ¿no? Momentos de miedo, de incertidumbre, pero el Señor estaba ahí para resolverlos, ¿no? Ese es el asunto.
Dejémonos preparar por Dios para ver su gloria. Amén. La palabra de Dios dice que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Bueno, amado Señor, te damos gracias, Rey, porque tú eres precioso, Padre. Señor amado, porque no va a haber en la tierra quien nos ame como tú, Señor bendito. No va a haber quien tenga planes mejor que los tuyos, Señor amado. Ahora dice que son planes de bendición, Señor amado, para que tengamos el fin que tú deseas, Señor amado. Amén. Lo que tú deseas que es bueno, Señor. Algo me sorprende de tu palabra, Señor, y es que tú dices que tú hablas de las cosas por venir, Señor amado, cosas que no se han visto, Señor, tú ya las tienes planeadas, Señor amado, y estás esperando ejecutarlas en los que se dejan preparar, en los que se alistan, Señor amado, para recibir tu reino, Señor bendito. Bien dice tu palabra, Padre, que cosa que ojo no vio ni oído yo, Señor, son las que tú tienes preparadas para los que te aman, Señor. Amén. Yo te pido que nos des entereza, Padre, te pido que nos des fortaleza, Señor, valentía, Señor, para enfrentar las cosas que tenemos que enfrentar, Señor bendito, y así ser hallados en ti, Señor amado, ser hallados fieles a ti, Señor bendito, como esos valientes, Señor, como esos que son nombrados en tu palabra, que te creyeron, Señor, que entregaron sus vidas a ti, Padre. Danos, Señor amado, esa fortaleza espiritual que necesitamos, Señor bendito. Glorifícate en nuestras vidas, papá. Tú sabes, Señor, en qué cosas somos débiles, Señor, en qué cosas somos medrosos, temerosos. Tú sabes en qué cosas, Señor amado, no hemos querido soltar, Señor. Tú lo sabes, Rey, porque tú nos conoces, papá. Amén. Y hoy te pedimos, Señor, ven a nuestro encuentro, Padre. Tu palabra ha dicho, Señor, que tú nos has liberado, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. Tu palabra dice que tú, Señor amado, tomaste el acta de decretos que nos era contraria y la clavaste en la cruz, Señor amado, y nos diste libertad, Señor, de todas estas cosas, Señor. El que no ha alcanzado estas cosas es porque no ha sido diligente, Señor, y te pedimos por la diligencia de nosotros, Señor. Como decía el apóstol Pablo, Señor, la competencia no era del apóstol, sino de ti, Señor. Tú ponías las capacidades, Señor, tú ponías el querer como el hacer, papá. Ayúdanos a ser esforzados y valientes, Señor, como lo aconsejaste a Josué, Señor, para poner por obra todos los mandamientos, Señor, que tú has prescribido, Señor amado. Dice tu palabra, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien, Señor. A veces nos quejamos porque todo nos sale mal, Señor. Y si revisamos, Señor, hemos hecho tu voluntad como tú lo mandas, papá. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, y ayúdanos, Señor amado, a poner diligencia en tu obra, Señor. A dirigir nuestras vidas por tus mandamientos, por tus consejos, papá, porque, Señor amado, si tú eres nuestro creador, entendemos que quieres lo mejor para nosotros, Señor amado. Que quieres, Señor amado, darnos el cielo, Señor, darnos el lugar que tienes, estás preparando, Jesús. Tu palabra lo dice, Señor, que te ibas a preparar morada para nosotros y que vendrías por nosotros, Señor. Amén. Bendecimos tu corazón, tus manos preciosas, Padre. Bendecimos, Señor amado, el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, y te pedimos perdón si hemos quitado la mirada de ti, Señor, y la hemos puesto en las cosas terrenales, Señor. Amén. En justificarnos en cosas que son injustificables delante de ti, porque tú conoces todo, Señor. Perdónanos, Dios, perdónanos, Padre, y Señor, restáuranos, Dios, que tu reino, Señor, que tu tabernáculo esté en nuestro corazón, el lugar de reunión, Señor, la preparación que tú quisiste darle a tu pueblo y que quieres darle a tu pueblo, Señor, la comencemos a poner por obra para tener un encuentro contigo, Señor, para no tener miedo de escuchar tus palabras como lo tuvo Israel allá en ese monte Sinaí, Señor, sino que podamos atenderlas y entenderlas, Señor amado, y vivir por ellas, Señor amado. Hoy te glorificamos, papá, y te pedimos, Señor, que examines lo profundo de nuestro corazón, papá. Amén. Examina lo profundo, Señor, y ayúdanos a estar en paz contigo, Señor, a estar a cuentas contigo, a estar reconciliados contigo, Señor amado, para que cuando llegue nuestro momento, Señor, tú nos puedas llamar y nosotros podamos ir a ti, papá. Te bendecimos, Señor, te damos toda gloria, papá, toda honra, Señor amado, todo honor, Señor amado, lo rendimos a ti, Señor amado, y te decimos que necesitamos de ti, Señor amado. Necesitamos de tu dirección, Señor amado, de tu conversión, Señor, en nuestro corazón.
lo necesitamos, Señor amado. Yo te pido que selles estas palabras, Señor, con el Espíritu Santo. Que podamos dar fruto, papá, para ti. Fruto, Señor amado, para ti, de estas cosas bellas que haces por nosotros, Señor. No reproches, Señor amado, sino fruto para ti, agradecimiento, Señor. Obrar conforme a tu voluntad, Señor. No argumentar contra ti, no murmurar contra ti ni contra tus siervos, Señor, sino poder entender que tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por este día, Señor. Te pedimos que nos bendiga, Señor amado, que nos hagas, Señor amado, fructíferos para ti, que nos fortalezca, Señor, que bendigas a nuestros hijos, Señor amado, a nuestros padres, hermanos, Señor, que bendiga nuestro país, amado Dios, bendice nuestro país, Señor amado, que necesita tanto de ti, Señor. Nos hemos engañado a nosotros mismos, Señor amado. Pedimos que tu verdad venga, Señor, y deshaga toda obra de maldad, toda mentira, Señor amado, y que tu verdad nos haga libres, como dice tu palabra, Señor amado. Que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, Señor. Ayúdanos a ser diligentes en lo que se requiere, Señor amado, que es buscar tu rostro, Señor, que es llegar aquí a tiempo, Señor, para la intercesión, para la adoración, Señor, para recibir tu palabra, para honrarte, papá. ¿Cómo vamos a llegar a escuchar tus palabras si no te hemos dado gracias por lo que has hecho, Señor amado? Si no hemos cantado de tu amor, papá, si no te hemos agradecido por lo que has hecho, Señor. Perdónanos por esto y ayúdanos a ser diligentes, Señor. A ser madrugadores, Señor amado, a tener emoción y alegría por venir a tener un encuentro contigo y aprovechar cada cosa que tú nos dices, Señor amado. Así te honramos, Señor amado, así te bendecimos también, Señor. Te pedimos, Señor amado, que traigas bendición sobre el fruto del trabajo, Señor. Que traigas sanidad, Señor, mientras vamos, Señor amado, transcurriendo la semana, Señor. Que tú te glorifiques en nuestra vida, Señor, que avives los tiempos de intercesión, Señor amado. Que vuelvas a establecer las reuniones de oración, Señor, que tanto las necesitamos, Señor bendito. Y que te demos, Señor amado, alegría a tu corazón, precioso Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Atamos toda retaliación, Señor, toda venganza, Dios, toda furia de las tinieblas, Señor amado, toda avalancha de suciedad que el enemigo traiga a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús la echamos al abismo, Señor. Toda tentación y toda trampa, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, te pedimos, envía fuego y consume, Señor amado, al tentador. Consume, Señor, al perseguidor. Señor amado, así como tú eliminaste a los enemigos de Israel en medio del mar, te pedimos que lo hagas con nosotros, Señor. Quita a los enemigos, hazlos huir, Señor amado, y glorifícate, Señor amado. También te damos gracias, Señor, y bendecimos y honramos tu ministerio como sacerdote, Señor, con los diezmos, Señor, con las ofrendas, papá. Honramos tu sacerdocio, Jesús. Gracias por dar tu vida, Señor. Gracias por presentarte con tu misma sangre, Señor, para dar rescate a nuestras almas, Señor. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Y a los que están allá conectados también, Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo domingo con lo que Dios traiga para nuestras vidas. Amén. Dios los bendiga a todos.